Les damos la bienvenida a Aprendiendo del Futuro con el Directorio de Ceibal. Un ciclo de charlas entre integrantes del directorio y colegas de la generación Ceibal. 3 preguntas, 2 miradas y una misma misión. Pensar en conjunto la educación que queremos. Aprendiendo del Futuro con el Directorio de Ceibal. Hola Martín. ¿Cómo andas, Lucía? Un gusto estar acá charlando contigo. Lo mismo digo. En realidad sí, para empezar de una, me gustaría saber si recordás algún momento particular así en tu vida, no sé si de estudiante o en tu vida en general, que te haya impulsado y te haya traído acá a donde estás hoy. Hay muchos momentos, pero tal vez si tuviera que pensar uno, que fue mi primer contacto con una computadora. Los jóvenes hoy nacen ya no con una computadora, con un celular casi que en la mano. Pero en aquel entonces, cuando yo empecé a trabajar, al lugar que fui había una computadora que se usaba prácticamente para nada. Y tuve la suerte de tener como compañero un estudiante de ingeniería, que fue el que me guió, me fue enseñando qué se podía hacer con la computadora, cómo funcionaban los programas, que en aquel entonces no tenían nada que ver con los actuales. Y después, cuando al año cambié de trabajo, 1990, ingresé al departamento contable del Banco de Seguros y había una computadora en todo el departamento, que deberían haber, no sé, 50, 60 personas. Y esa computadora la tenía la contadora general dentro de su escritorio, que era una señora mayor, que creo que no la aprendía ni siquiera. Entonces, bueno, yo empecé a insistir por qué no la sacábamos y la podíamos empezar a usar para dejar de hacer cosas en papel y empezar a usar una computadora. Logré que la sacaran y creo que al segundo día que empecé a trabajar en la computadora esa, borré todo. En aquel entonces sabía que era todo con comandos y borré todo el disco duro de la computadora, que casi me muero. Y por suerte tuve una jefa que me apoyó, que entendió y bueno, que me dio para adelante. Y si lo vinculo con lo que es Ceibal hoy, en definitiva es eso, no es darle la oportunidad, digamos, a los niños de acceder a una computadora, que en ausencia de Ceibal muchos no podrían tenerlo, y tener también el acompañamiento para aprender a usarla y para aprender a innovar. Y creo que, bueno, en definitiva eso es una contribución muy importante que el Ceibal desde su nacimiento hace, de democratizar el acceso a la tecnología y potenciar ese espíritu creativo e innovador desde los niños. Creo que es una contribución muy importante que me trae a aquella época de mis primeros pasos cuando me enfrenté por primera vez a una computadora. Y equivocándose uno aprende, y eso también es una forma de crecer, ¿no? Más de tu experiencia como economista, ¿no? ¿Cómo pensás que la economía puede aportar a pensar en desafíos que tiene la educación a futuro? Sobre todo con esto, con la tecnología que está ahí vinculada todo el tiempo, ¿cómo pensarlo desde un punto de vista económico? La economía tiene mucho para aportar cuando pensamos temas de educación, temas de tecnología. La economía no son solo números, ¿no? Que es lo que muchas veces de repente desde afuera se ve. La economía también es una forma de analizar las cosas, de contribuir a tomar mejores decisiones. En particular, por ejemplo, tener presente lo que es la existencia de recursos limitados y por lo tanto el cómo usamos esos recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, cómo logramos utilizar esos recursos escasos para lograr el mayor impacto posible. Y después también pensar cómo evaluar los resultados. No es que desde la economía uno pueda hacer solo todas esas cosas, sino que, bueno, son herramientas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra formación y que contribuyen a ese mejor diseño de las políticas, a esa mejor evaluación de los resultados y, por tanto, también esa retroalimentación de cómo, a partir de la evaluación, podemos corregir y poder seguir dándole un mejor uso a esos recursos escasos, que creo que es, si uno te dice, bueno, ¿qué es lo primero que uno aprende en economía? Es la economía. Que los recursos son escasos y, por lo tanto, como no tenemos infinitos recursos, tenemos que usarlos de la mejor manera. Y así, digamos, hay una mirada, un énfasis que creo que ayuda en el diseño general de las políticas públicas y en particular de la educación en el marco de lo que es toda esta, digamos, dinámica tecnológica de innovación permanente, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo difícil es como poder hacer entender que las políticas que uno elabora hoy
a veces hoy mismo no dan resultado. A veces no, diría, la mayoría de las veces hay que esperar bastante tiempo, diría años, para que eso tenga un impacto real, medible, que lo puedas ver. Entonces lo difícil es lograr convencer que eso va a tener un impacto y que vale la pena hoy destinar esos recursos que son limitados a algo que a futuro puede ser muy bueno. Ese es un desafío, uno de los desafíos centrales de las políticas públicas. Cómo combinar lo urgente con lo importante, ¿no? Y en particular cuando quienes toman las decisiones políticas tienen un horizonte temporal que muchas veces es corto, ¿no? Y el Ceibal yo creo que es un claro ejemplo en eso. Fue un proceso que fue discutido porque implicaba destinar un conjunto de recursos a algo que parecía muy bueno, prometía, pero en definitiva, en un contexto en el cual los recursos no abundaban, era necesario establecer que esa era una prioridad en materia de asignación de esos recursos. Y bueno, la realidad creo que demostró claramente cuando mira, bueno, esto, digamos, pasó hace un montón de años y hoy tenemos generaciones que se educaron en el Ceibal y que estamos viendo los resultados de cómo se generan capacidades que de otra manera solo algunos hubieran podido tener la oportunidad de desarrollarlo. No, y que incluso pasó a ser algo más que solamente una política pública de dar dispositivos. Un elemento clave más que en la educación computadora, también, ¿no? claro, sí. En la formación de las personas. Y bueno, y tú, digamos, como economista, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en el Ceibal? ¿Qué aportes has podido hacer? Porque lo mío es muy teórico, pero vos estás en la cancha y estás siendo parte de esta realidad y de este proceso de transformación que es el Ceibal. La verdad que tengo esa suerte, sí. En realidad yo, un poco como lo que vos decías, viste que uno dice economía y medio que números, pero no se sabe mucho qué es como ahí una incógnita. Yo creo que la economía lo que aporta, o lo que me aportó a mí en mi formación y lo que yo puedo aportar desde ser economista a Ceibal, es una forma de pensar, ser analítica, ver cómo las personas y las organizaciones toman determinadas decisiones y qué impacto tienen esas decisiones que toman. Creo que ese es el mayor aporte de la formación. Yo trabajo en el Laboratorio de Ciencias Comportamentales, acá en Ceibal, y somos varias economistas, entonces como que la mirada desde la economía está muy presente y nosotras diseñamos y evaluamos intervenciones y la economía ahí lo que hace es como darnos esa rigurosidad de decir, bueno, esto funciona, esto no, y en base a eso hacer recomendaciones de política. Creo que eso es el mayor aporte que tiene la disciplina ahí en nuestro trabajo. Buenísimo. La verdad, te felicito por ser parte de esto y estar aportando nuestra mirada de la economía a este proyecto que es fantástico. Gracias. Muchas gracias por esta charla y fue un placer. Gracias a ti.